Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy, amigos, tenemos un tema que les juro, nos va a dejar con la boca abierta. Y es que, como dice el título, el 11 de julio de 2025, la noticia de Hande y Kerem sorprendió a todo el mundo. Sí, lo que oyen. Prepararos porque este vídeo va a estar lleno de drama, de secretos, de análisis, y por supuesto, de mucho chisme. Para los que son nuevos por aquí, bienvenidos. En este canal nos encanta hablar de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, especialmente de nuestras series y actores turcos favoritos. Y hoy, como no podía ser de otra manera, el tema central son ellos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos han revolucionado el mundo de las telenovelas y que por su historia, por su química, por todo, nos tienen a todos enganchados. Así que antes de que empecemos a desmenuzar esta bomba informativa, les pido que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se perderán ninguno de los próximos vídeos. Dale al botoncito rojo, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y, listos para empezar. ¿Están preparados? Porque yo sí. Empecemos por el principio, ¿les parece? Enero de 2020, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocen en el set de Love is in the Air, o Senkalkap, como se llama en turco. La química entre ellos es innegable, desde el primer momento. Las miradas, las sonrisas, la forma en la que se complementaban en pantalla, todo apuntaba a algo más que una simple relación profesional. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. Y con el éxito llegó el romance. Las especulaciones sobre una posible relación entre Hande y Kerem no tardaron en aparecer. Los fans, por supuesto, soñaban con ver a Eda y Serkan, sus personajes, en la vida real. Y poco a poco esas especulaciones se fueron convirtiendo en realidad. Fotos, vídeos, declaraciones, todo indicaba que algo estaba pasando entre ellos. Y claro, los medios, los paparazzi, las redes sociales, fue una locura. Cada movimiento, cada encuentro, era noticia. Finalmente en abril de 2021, la confirmación. Se dejaron ver juntos, tomados de la mano, sonrientes, felices. El mundo enloqueció. Las redes sociales explotaron. Hande y Kerem son pareja, decían los titulares. Y para los fans era como un sueño hecho realidad. Una de las parejas más queridas de la televisión turca, convertida en una pareja real. ¿Qué más podíamos pedir? Su relación durante ese tiempo fue muy bonita. Se les veía muy enamorados. Compartían fotos, se dedicaban mensajes cariñosos, se apoyaban en sus proyectos. Eran la envidia de todos. Pero como en todas las relaciones, hubo altibajos. La distancia, los compromisos laborales, la presión mediática, todo eso, inevitablemente, pasa factura. Las discusiones, los rumores de crisis, las especulaciones, todo empezó a sonar con más fuerza. Y de pronto el bombazo. En agosto de 2022, se confirmó la ruptura. Otra vez el mundo en shock. Nadie se lo esperaba, o al menos, no tan pronto. La noticia fue un mazazo para los fans. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? Las teorías se multiplicaron. Infidelidades, diferencias irreconciliables, presiones externas. Todo se especuló. Pero como suele pasar en estos casos, la verdad, al menos la verdad oficial, nunca salió a la luz. Ambos, Hande y Kerem, mantuvieron un perfil bajo y no hicieron declaraciones al respecto. A partir de la ruptura, cada uno siguió su camino. Hande, centrada en sus proyectos profesionales, participó en nuevas series, fue imagen de marcas importantes y se mantuvo muy activa en las redes sociales. Kerem, por su parte, también siguió trabajando, participando en series, películas y proyectos internacionales. Pero para los fans, la herida quedó abierta. ¿Volverían a estar juntos algún día? ¿Habría una reconciliación? Y llegamos a julio de 2025. El 11 de julio, para ser exactos. La noticia saltó como un trueno. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pudo haber pasado para que la noticia sorprendiera a todos? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores desde hacía unas semanas eran insistentes. Se hablaba de reencuentros, de encuentros discretos, de llamadas telefónicas.
La gente más cercana a ellos, supuestamente, filtraba información. Pero hasta el 11 de julio, todo era especulación. Ese día, las redes sociales estallaron. Fotos, vídeos, testimonios, todo a la vez. ¿Y qué se veía? Hande y Kerem, juntos. En un restaurante paseando por la calle tomados de la mano como en los viejos tiempos. Las fotos eran claras, no había lugar a dudas. Y la sorpresa, la incredulidad, el shock, se apoderaron de todo el mundo. ¿Cómo era posible? ¿Después de tanto tiempo? ¿Después de la ruptura? Las reacciones fueron de lo más variadas. Por un lado, la euforia de los fans. La esperanza, la ilusión, el deseo de que esta vez fuera para siempre. La idea de que Eda y Serkan, Hande y Kerem, habían encontrado el camino de vuelta. El sueño hecho realidad. Por otro lado, la desconfianza. ¿Sería real? ¿Sería un montaje? ¿Una estrategia de marketing? ¿Una simple amistad? Las dudas, las preguntas, las interrogantes eran inevitables. Y por supuesto, la prensa rosa, los medios, los programas de televisión, se volvieron locos. Todos querían saber, todos querían tener la primicia. Las entrevistas, los análisis, los expertos en relaciones, todo valía para intentar descifrar lo que estaba pasando. Y por supuesto, las redes sociales se llenaron de comentarios, de teorías, de memes, un auténtico torbellino. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué motivó este reencuentro? ¿Qué hay detrás de estas fotos y estos vídeos? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y de la investigación. Porque, como dije al principio, la información oficial es escasa, muy escasa. Pero analizando los hechos, las publicaciones, los rumores, podemos sacar algunas conclusiones, o al menos, plantear algunas hipótesis. Primero, la amistad. Es posible que después de todo este tiempo, Hande y Kerem hayan conseguido mantener una buena relación, una amistad. Que a pesar de la ruptura hayan sabido perdonar y olvidar. Que simplemente se lleven bien y se diviertan juntos. Esta es una posibilidad, y es una posibilidad que no podemos descartar. Segundo, el cariño. Es evidente que entre ellos hubo, y quizás aún hay, cariño. Un cariño especial, un cariño que va más allá de la amistad. Una conexión, una complicidad, una química, que es difícil de negar. La forma en la que se miran, la forma en la que se hablan, la forma en la que se tocan, todo sugiere que hay algo más. Tercero, el proyecto profesional. ¿Es posible que este reencuentro esté relacionado con un nuevo proyecto profesional? Una serie, una película, una campaña publicitaria. No sería la primera vez que dos actores, que han sido pareja en la vida real, vuelven a trabajar juntos. Esto podría ser una estrategia de marketing, una forma de generar expectación y de atraer al público. Cuarto, el amor. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que Hande y Kerem hayan decidido darse una segunda oportunidad. Que hayan encontrado la forma de superar sus diferencias, de perdonarse, de volverse a enamorar. Que después de todo, el amor haya prevalecido. Esta es la opción más romántica, la opción que todos los fans desean. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasó? La verdad no lo sabemos. Solo ellos lo saben. Lo único que podemos hacer es especular, analizar y esperar. Esperar a que ellos mismos, en algún momento, decidan hablar y aclarar la situación. O simplemente esperar a ver qué pasa. Pero una cosa es segura, amigos, el reencuentro de Hande y Kerem ha sido la noticia del año. Una noticia que ha generado muchísima expectación, muchísimos comentarios y muchísima emoción. Una noticia que sin duda nos mantendrá pendientes de lo que pase en el futuro. Y ahora, vamos a analizar un poco más en detalle la situación. ¿Qué nos dicen las redes sociales? ¿Qué dicen los fans? ¿Qué dicen los medios? Vamos a sumergirnos en este torbellino informativo y a analizarlo a fondo. En las redes sociales, como ya dije, el caos. Los hashtags, los trending topics, los memes. Todo gira en torno a Hande y Kerem. Los fans, por supuesto, son los que más ruido hacen. Crean grupos de apoyo, comparten fotos y vídeos, comentan cada movimiento de la pareja. Están felices, entusiasmados, soñando con el final feliz.
Los medios, por su parte, se dividen. Algunos son más sensacionalistas, otros más cautos. Algunos hablan de reconciliación, otros de amistad. Algunos analizan la situación con seriedad, otros con humor. Pero todos, sin excepción, hablan de Hande y Kerem. Los expertos en relaciones, bueno, ahí hay opiniones para todos los gustos. Algunos dicen que es una estrategia de marketing, otros que es amor verdadero. Algunos aconsejan, otros critican. Lo cierto es que cada uno tiene su propia opinión. ¿Y qué dice la gente del común? Pues la gente del común, como nosotros, está dividida. Algunos apoyan la relación, otros la critican. Algunos creen en el amor, otros no. Algunos esperan el final feliz, otros se preparan para el drama. Pero en general la gente está expectante, atenta a cada movimiento, esperando a ver qué pasa. Y ahora, volvemos a la pregunta clave: ¿qué va a pasar? ¿Qué le depara el futuro a Hande y Kerem? Bueno, eso, amigos, solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir especulando, soñando y disfrutando de esta apasionante historia. Es importante recordar que al final del día, ellos son los que deciden. Ellos son los que tienen el control. Ellos son los que eligen su propio camino. Nosotros como fans solo podemos apoyarles, respetar sus decisiones y desearles lo mejor. La verdad es que el hecho de que se hayan reencontrado, de que se les vea juntos, después de todo lo que ha pasado, ya es algo muy bonito. Ya es algo que nos da esperanza. Ya es algo que nos hace creer en el amor, en las segundas oportunidades, en los finales felices. Y ahora, vamos a hacer un pequeño repaso a la trayectoria profesional de Hande y Kerem. Para entender mejor la situación actual, es importante recordar quiénes son, qué han hecho y qué han conseguido. Hande Erçel, para los que no la conocen, es una de las actrices turcas más populares y exitosas del momento. Su belleza, su talento, su carisma, la han convertido en una estrella a nivel internacional. Ha protagonizado varias series de éxito, y ha sido imagen de marcas importantes. Es una actriz versátil, que ha demostrado su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor turco con una gran proyección internacional. Su atractivo físico, su talento interpretativo y su personalidad cautivadora, lo han convertido en uno de los actores más queridos del público. Ha participado en series y películas y ha ganado numerosos premios. Es un actor polifacético que ha sabido conquistar el corazón de millones de personas. Juntos, Hande y Kerem han formado una pareja perfecta. Han demostrado una química increíble y han sabido conectar con el público. Han creado una historia de amor que ha traspasado la pantalla y que ha emocionado a todo el mundo. Y ahora, después de todo, se han reencontrado. Así que, amigos, el 11 de julio de 2025, la noticia de Hande y Kerem sorprendió a todos. Una noticia que ha generado muchísima expectación, muchísimos comentarios y muchísima emoción. Una noticia que nos mantendrá pendientes de lo que pase en el futuro. Y con esto, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya dejado con ganas de más. Si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle like. Es muy importante para el canal. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que sean fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. En la sección de comentarios me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué piensan sobre el reencuentro de Hande y Kerem? ¿Creen que es amor verdadero? ¿Creen que hay un proyecto profesional de por medio? Déjenme sus comentarios, sus teorías y sus predicciones. Me encantaría leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, gracias por su apoyo, gracias por estar siempre ahí. Sin ustedes, este canal no sería posible. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.